Barack Obama, para su campaña de reelección presidencial, contrató a un grupo de 40 nerds de Twitter, de Google, de Facebook, más de 3 profesionales de póker que crearon 16 millones de perfiles que les interesaban, los votantes indecisos. Nadie lo ha juzgado. ¿Qué hizo Donald Trump cuando buscó la presidencia de los Estados Unidos? Contrató a la empresa británica Cambridge Analytica, que recurre al análisis de datos para participar en política. Y gracias a los datos de usuarios de Facebook, segmentó a los votantes potenciales durante su campaña electoral. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos abrió una investigación a Facebook. Zuckerberg admitió el 10 de abril de 2018 que los datos personales de 87 millones de usuarios de esta red social fueron vendidos sin su consentimiento a Cambridge Analytica. ¿Cómo? Facebook usa algoritmos para hacerte llevar hasta tu timeline enlaces con temas de preferencia para el consumidor de redes. No usan propagandas de campaña. Te asoman artículos de prensa bien elegidos que se pueden leer entre líneas como propaganda electoral. Vender información, ese es el negocio de empresas de redes sociales como Facebook, pero también el principal interés de quienes dirigen los destinos de las naciones, de la ciudadanía en general. Las ventajas antiterroristas o preventivas del uso y almacenamiento de datos en masa son conocidas, pero el problema surge cuando son utilizados esos datos espiados en nuestro propio beneficio o perjuicio, bien sea para obtener dinero o para en un futuro tener algo con lo cual chantajear. Mark Zuckerberg, seguramente le suena ese nombre, lo acabamos de mentar. El multimillonario de 33 años, fundador de Facebook, está en el banquillo de los acusados, se presentó recientemente ante el Senado de Estados Unidos y fue la cara mediática de un fenómeno global, el espionaje. Preguntamos, ¿chivo expiatorio? Él promete redimirse y recuperar la confianza de los ciudadanos, pero quienes le señalaron están exentos de practicar el espionaje. Ciberespionaje. ¿Quién vigila a los vigilantes? Pongamos el punto en la I. Mark Elliott Zuckerberg, empresario y programador informático estadounidense, judío, creador y presidente de la red social Facebook, ex estudiante de la Universidad de Harvard que no culminó sus estudios. En 2008, a sus 28, se convirtió en el multimillonario más joven de la revista Forbes. La revista Time lo reconoció como la persona del año 2010 por lograr conectar más de 500 millones de personas y posibilitar establecer relaciones sociales entre ellos, por la creación de un nuevo sistema de intercambio de información y por cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas. Los servicios que ofrecía su creación consistían en la posibilidad de agregar amigos, intercambiar fotos y mensajes y unirse a grupos y un muro de recuerdos y noticias para cada usuario. Eso era el Facebook inicial, hace 8 años. ¿Pero en qué se ha convertido Zuckerberg? ¿Qué interés rige a Facebook en la actualidad? Otra pregunta, ¿qué resultó de todo esto? Refiriéndose a las condiciones de seguridad de datos de Facebook, el senador John Kennedy increpó al CEO Mark Zuckerberg con un "no quiero tener que votar para regular Facebook, pero por Dios, lo haré. Depende de usted". En respuesta, Zuckerberg anunció un nuevo control de privacidad para que los usuarios tengan la opción de eliminar su historial de actividad y la información sobre las aplicaciones y webs utilizadas a través de la red. Zuckerberg no se opone a la regulación, pero pondría condiciones. Como resultado de todo este escándalo, las acciones de Facebook cayeron un 14% en la bolsa y usuarios digitales manifestaron su descontento con la campaña #DeleteFacebook. Cometí un error y lo siento. Yo comencé Facebook, yo lo administro y soy responsable por lo ocurrido, admitió Mark Zuckerberg, pero no es la primera vez que se duda de su fiabilidad. En 2004, Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss y Divya Narendra demandaron a Zuckerberg por engañarles al hacerles creer que les ayudaría a crear una red social bajo el nombre de HarvardConnection.com. Zuckerberg usó los datos privados para hackear el correo electrónico de un periodista que lo investigaba por esta demanda. En 2018, el cofundador de WhatsApp, Jan Koum, renunció a la empresa comprada por Facebook Inc. con Mark Zuckerberg a la cabeza por discrepancias sobre la cuestión de la privacidad. Esta acusación se repite de distintas formas años anteriores y Zuckerberg ha sido el pagador de sumas multimillonarias de dólares para que retiren las demandas por plagio, pero no puede pagar multas por vulnerar la seguridad. Cambridge Analytica, por su lado, anunció su cierre tras el escándalo de filtración de datos. Ciberespionaje, redes sociales, particularmente Facebook en el ojo del huracán. Preguntamos,
¿A quién interesa realmente que existan o que sean proporcionadas garantías de seguridad? Procurar que la información personal que viaja en línea esté realmente blindada. Eso vamos a intentar resolverlo. Vamos al encuentro de nuestro invitado, Harold Arcos. Hace parte de la Asociación Defensora de Derechos de Usuarios y Usuarias de Internet, Internauta Venezuela. Es además investigador tecnopolítico, comunicador social. ¿Cómo estás, Harold? Bienvenido. Gracias, Lucía. Una pequeña pausa y venimos para seguir poniendo el punto online. Lo que ocurrió con Cambridge Analytica fue un abuso de confianza, por lo que necesitamos asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir. Tomamos un número de pasos. Primero, como saben, restringimos la información que los desarrolladores podrán pedirle a las personas. Segundo, necesitamos asegurarnos de encontrar otras aplicaciones que estén allá afuera. Estamos en el proceso de investigar todas las aplicaciones que hayan tenido acceso a una gran cantidad de información de las personas antes de hacer estos grandes cambios en el 2014. El anterior fue el video que estrenó Facebook luego de todo el escándalo de filtración de datos personales. Un claro intento de apelar a las emociones ante una falta sin parangón, que por cierto no solo lleva al banquillo de los acusados a Facebook y sus administradores. Hablamos de Big Data, de ciberespionaje. ¿A quién le interesa que realmente existan controles, garantías de seguridad? De Mark Zuckerberg, puesto como diana, como culpable en una sociedad de cómplices. Por eso decíamos la cara mediática de un fenómeno y de un entramado muy, pero muy complejo. Conversamos con Harold Arcos, presidente de la Asociación Defensora de Derechos de Usuarios y Usuarias de Internet, Internauta Venezuela, investigador tecnopolítico y comunicador social. Harold, ahora sí, más ampliada tu bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por este tiempo. Gracias, Lucía, por la invitación a tu programa. Harold, a la altura de este juego, no se puede ser tan inocente y pensar que todo esto constituye o configura una autopista de servicio per se. ¿Tú qué crees? Sí, bueno, es parte de los desafíos que como usuarios a escala global, ¿no? Ya que estamos hablando de Telesur, están para todo el mundo, tenemos que ir aprendiendo sobre estas dinámicas, ¿no? En tanto las nuevas tecnologías vienen a irrumpir en nuestra dinámica social. Hay que aprender a convivir con ellas y los nuevos desafíos que ello plantea. Y uno de ellos es la información, es decir, entender que si bien a nivel de mercadeo, estos productos digitales, llámese redes sociales, llámese blogger, llámese YouTube, llámese otro tipo de manifestación dentro de esta red llamada Internet, pues también hay que entender que son productos. Son productos y son compañías que están registradas y como toda compañía, pues está inmersa en un ecosistema de negocio. Y dentro de este ecosistema de negocio implica unas presiones, implica unas ganancias, intereses lucrativos. Unos intereses por crecer como compañía, por sobre todo dentro de ese ecosistema está el tema de cómo te revalorizas como compañía ante la bolsa, cómo sales a la bolsa a ofertar y a que tus acciones tengan un peso específico, porque eso te da también, digamos, a escala global, como en otrora tiempo fuera el ecosistema petrolero, hoy en día es el ecosistema digital. Entonces, grandes corporaciones digitales que supuestamente dan servicios, sí, brindan alguna clase de servicio dentro de esto a través de productos, y eso es muy importante, productos que sufren la misma dinámica de la que está acostumbrado el sistema dominante, oferta y demanda, pues estos mismos son las corporaciones que hoy en día compran países, juegan a política, alteran ecosistemas económicos dentro de algunas economías emergentes para evitar que puedan tener un desarrollo, puedan tener una soberanía, una independencia que atente contra los intereses. Eso es la nueva forma de manejar un poco las presiones y las tensiones que en su momento fue el cacao, el oro, la madera, el petróleo, hoy en día es la Internet, el ámbito digital. Entonces sí, como tú bien lo mencionas, más allá de los servicios que prestan y nos ofrecen como usuarios, está también nosotros como ciudadanos entender que son productos.
Es como el viejo ejemplo en el que te dicen, mira, cómete esta hamburguesa, que esto es alimento. Pero el concepto de alimento va mucho más allá de algo que está científicamente probado que no te alimenta, ¿ya? Pero a ti te lo venden como si fuera un producto que va a tener un efecto alimenticio en ti. Pero bueno, es químico, es transgénico, es cualquier cosa menos natural y menos alimento. Pero el mercadeo se encarga de decirnos, mira, cómete esta red social, coloca aquí la vida de tu hijo, coloca la vida de tu hija, coloca tus fotos. Exacto, expon tu vida, porque supuestamente esto es un ámbito libre, seguro, abierto, ¿no? Son las 3 grandes características con las que estamos acostumbrados a que nos vendan la Internet y sus productos. Sin ir muy lejos, podemos ver en una gráfica que no la construyó Lucía, no se construyó en el punto sobre la I, no la construyó Harold Arcos. Esta es una gráfica de la misma NSA, donde muestra que sus colaboradores más cercanos son todas estas marcas que se encuentran acá arriba. Acá están los logos de Gmail, Facebook, Hotmail, Yahoo, Google, la manzana de Macintosh, Apple, el antiguo Apple, Skype, PayTalk, AOL, YouTube. Que se presentan como empresas de servicio. Claro, son empresas de servicios, son servicios que recibimos a través de la Internet, pero que por la misma presión y por la misma dinámica jurídica, entre comillas, ellos pueden forzar y forzan a tal punto que ya no les hace falta solicitar información a cada una de estas compañías sobre las bases de datos y relacionales nuestros, de los ciudadanos norteamericanos y de los no ciudadanos norteamericanos. Resulta que el caso más emblemático es Twitter, quien en una primera visita de los funcionarios gubernamentales de la Agencia de Seguridad se había negado, pero al cabo de un mes empezaron a tener relaciones estrechas para mejorar la forma en cómo Twitter entregaba la información a la NSA. Hoy en día, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos ingresa directamente a los servidores de todas estas compañías. No necesitan más permisos. De hecho, a falta y al haber tanto ruido, recordemos a toda la audiencia que desde hace años venimos escuchando casos como el soldado Bradley Manning, sí, como Edward Snowden, como el compañero que se encuentra en la Embajada de Ecuador, allá en Londres, Julian Assange, de Wikileaks. A raíz de todo esto, pues se vio más forzado este ecosistema a publicar aquellas órdenes judiciales que iban a la corte de FISA, en donde pues decía, mira, bueno, yo pedí un permiso y mira, aquí está mi documento. La corte de FISA me dijo que yo podía investigar. Claro. Lo que no dicen ellos es que tú no necesariamente tienes que investigar a los ciudadanos estadounidenses. Resulta ser de que también todo aquel que establece una comunicación con un ciudadano estadounidense es susceptible de vigilancia. Hablemos ahora, Harold, de algo que tiene mucha sonoridad en los últimos tiempos, la Big Data, dictadura de la información digital. Martin Gilbert, experto en redes sociales, también asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso estadounidense, dijo que con los datos de movilidad de Google se pueden hacer estudios y ya sabemos, por ejemplo, que se puede predecir con casi 90% de probabilidad dónde va a estar una persona en cada momento de cada día del año que se aproxima, eso decía textualmente. El Big Data permite poner a la gente en muchas más cajas que antes no veías. Es un arma de fragmentación muy poderosa, eso se dice. Todo esto, una herramienta más de guerra para llevar a cabo ese principio de divide y vencerás. ¿Son armas de guerra? Sí, realmente la información, pues como tal, digamos, es dentro de esta dinámica, las bases de datos, los datos personales de todos los ciudadanos que estamos en el planeta haciendo vida, es la materia prima con la que se juega en ese sentido. Rápidamente, para hacer un contraste a esto que acabas de mencionar, bueno, ¿cuáles han sido el historial de tu familia, de la familia de cualquiera? Puede hacerse un cruce de data y esto se puede hacer a través de la Big Data. Con esto lo que tratamos de decir es que la Big Data es como el fuego en todo sentido. O sea, la puedes usar para una u otra intención. Compartamos esto que sigue. El senador estadounidense Bill Nelson acusó a Mark Zuckerberg diciendo: si ustedes y otras plataformas sociales se salen con la suya, no tendremos privacidad nunca más. Sin embargo, hay espionaje dentro de la ley. La ley patriótica existe y no solo leyes, programas y plataformas de espionaje legalizadas. Veamos esto que sigue. PRIMS o Prisma, operativo desde 2007, permite vigilar a ciudadanos de la Unión Europea mediante un acceso directo a los servidores centrales de empresas estadounidenses como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Skype o Apple.
Prisma obtiene historial de búsquedas, contenido de correos electrónicos, transferencia de archivos, chats, fotografías, videoconferencias o registros de conexiones, y fue develado por The Guardian y el Washington Post. Google y Apple negaron su participación. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, también, pero en junio de 2013, The Guardian develó la identidad de su fuente y a todos no les quedó otra opción que reconocer la realidad. Etsy-Score busca y analiza contenidos y metadatos de nuestras comunicaciones online. Accede sin autorización previa a cualquier actividad del usuario típico de Internet. Bull Run y Excel, programas de espionaje norteamericano y británico. Para eludir el cifrado online, Bull Run vulnera sistemas de encriptado y protocolos utilizados como HTTPS. Estas agencias de espionaje eludieron o agrietaron gran parte de la codificación que salvaguarda los sistemas bancarios y el comercio global. Ley patriótica, aprobada en 2001 por mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, y promulgada por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. La ley patriótica amplió la capacidad de control del Estado para un entrecomillado combate al terrorismo. Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera o FISA. Establece procedimientos para la vigilancia física y electrónica y la recopilación de información de inteligencia extranjera entre potencias extranjeras y agentes de potencias extranjeras, los cuales pueden incluir ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes sospechosos de actividades de espionaje o terrorismo. Definitivamente estamos vulnerables y la vulnerabilidad o los riesgos no acaban con cerrar nuestras cuentas en Facebook, porque seguramente usted escucha esto y va corriendo a cerrar su perfil. Durante su audiencia en el Congreso, Zuckerberg reveló que la red social recopila datos incluso de personas que no tienen un perfil en Facebook por motivos de seguridad. Es decir, Harold, si yo no tengo una cuenta abierta en Facebook, igual mis datos están allí, en línea. En la Agencia de Seguridad Nacional, de hecho, no le interesa tanto lo que tú converses, sino las formas en cómo te relacionas y los grupos a los cuales perteneces. Eso es un gran valor. Y también la información que se consulta, ¿no? Por supuesto, está el tema de las preferencias. Claro. Uno de los grandes temas, que ya que tú mencionas el tema de Zuckerberg y lo traes a colación, el tema de Zuckerberg con Cambridge Analytica fue que hicieron una encuesta, ¿no?, para la cual, ojo, Facebook le cobra a esta empresa de este profesor ruso, de origen ruso, que no tenía nada que ver con la Universidad de Cambridge, aunque el nombre es similar, y él introdujo eso con todo el permiso de Zuckerberg para hacer esto, de Facebook, perdón, y empezó a hacer la encuesta. Cuando las personas empezaron a llenar su encuesta, resulta que estaban por la propia configuración de tu perfil dentro de Facebook, por tu propia configuración, arrastrabas tu libreta de dirección. Es por ello que, aunque Cambridge Analytica hace 30.000 encuestas, se hizo de más de 50 millones de perfiles de usuarios en todo el mundo. Es decir, una información lo suficientemente fuerte como para ofrecerla, como en efecto lo hizo, para venderla, como en efecto la vendió, a todas las compañías que tenían a su bien hacerlo, ofertarle. Entre esas compañías, la que se encargó de las elecciones de Donald Trump. Entonces, por supuesto, nos damos cuenta, pero ojo, y esto es muy importante, programas y espacios como Telesur, programas como Punto sobre la I, tienen un valor clave dentro de la ciudadanía digital de hoy en día. Resulta que acontece que todos estos temas pasan todos los días y no nos habríamos enterado si no se hace un escándalo de ello. Claro, es decir, el valor de que esto pase es porque se mantiene en la oscuridad y finalmente logra salir a la luz. Entonces nosotros como ciudadanos debemos tener una cultura abierta, crítica ante ello. Pero también nos preguntamos a quién le conviene que salga a la luz y para ello te planteo la hipótesis. ¿Quién vigila a los vigilantes? Muy bueno. Esa ha sido otra de las preguntas que han surgido a raíz de todos estos casos. Bueno, jurídicamente, como todo en nuestro mundo, hay un marco jurídico, ¿no? Realmente. Entonces, agencias como la Agencia de Seguridad de la NSA, famosa por las revelaciones que hizo Edward Snowden, supuestamente tiene una corte FISA que se crea para que la NSA no te espíe sin una orden judicial. Sonaría como muy legal. Bueno, resulta ser de que esa corte de FISA no ha negado ninguna de las solicitudes de espionaje que le ha hecho la agencia. Estamos hablando desde antes del 2010, 2011, 2012. En 2011, de 30 solicitudes que se hizo en un solo mes, prácticamente una por día, solamente alteró o modificó o pidió la modificación de una, pero no la negó. Todas fueron totalmente admitidas. Es decir, Estados Unidos no solamente se da el lujo
de hacerlo a oscuras, sino que cuando se surgen estos escándalos, ellos pues se escudan detrás de la ley Patriot o dentro de estas cortes como FISA que favorecen todo esto. ¿Quién vigila a los vigilantes? Bueno, si bien es cierto que hay todo un marco jurídico, hay una guerra en este caso, como se ha hecho a través de las guerras cibernéticas, como se ha hecho a través de las guerras de opinión a escala global. A raíz de lo que pasó con Mark Zuckerberg y mucho más atrás, desde hace 2 años la Comunidad Europea viene desarrollando un reglamento y finalmente, luego de 2 años, ya entró en vigencia. Para conocimiento de toda tu audiencia, esto empezó el 25 de mayo de este mismo año, hace poco, hace realmente muy poco. Esa es la famosa GDPR. GDPR, por sus siglas en inglés, es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué pasa? Como Estados Unidos puede descaradamente agarrar y si alguien te llamó a ti desde España y tú eres ciudadano estadounidense, entonces, bueno, supuestamente ellos se limitaban solo a la ciudadanía estadounidense. Pues falso, ellos tienen toda una carta abierta para vigilar y recopilar la información, incluso la serie del dispositivo a través del cual llamó la persona allá en España o en cualquier otra parte de Europa, tiene ese permiso para hacerlo. Y es la razón por la que surgieron escándalos como la escucha telefónica de Angela Merkel, la escucha por ejemplo, la influencia que tuvieron acá mismo en nuestro continente, Dilma Rousseff y cualquier otra clase de líderes. ¿Qué pasó? La Comunidad Europea crea este reglamento para proteger a todo ciudadano europeo que haga uso del Internet y de la tecnología en este sentido para que sus datos no sean recopilados. Eso es una clara respuesta a esta forma de actuar de los Estados Unidos con respecto al mundo entero y cómo descaradamente hacen lo que quieren con el sistema, mientras que Europa ha decidido tomar esta vía legal y crear este reglamento que empezó ahorita el 25 de mayo a tener efecto y entonces ahora esa es la razón por la cual toda tu audiencia seguramente ha llegado al correo información de todas las redes, desde Twitter hasta la última en la que se registró en algún momento. Hey, estamos cambiando las políticas de seguridad y privacidad. Sí. Por favor, léelas y diles que estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese reglamento no permite que tu información sea recabada sin tu autorización. Ellos deben tener tu autorización. Entonces, esa es la parte clave de esta respuesta jurídica global que le ha dado Europa a Estados Unidos. Harold, muchísimas gracias por venir y por ilustrarnos con tus conocimientos. No, por favor. Es un asunto muy amplio, así que prometemos hacer una segunda entrega de este punto en la I. Despedimos a nuestro invitado y avanzamos con lo siguiente, espiarnos. Todas las grandes potencias y corporaciones lo hacen. ¿Juegan ajedrez? Sí, una suerte de ajedrez. Interceptan nuestros teclados, graban audios con el micrófono del computador, capturan cada, valga redundar, captura de pantalla que hacemos a través de nuestros dispositivos, reportan nuestra geolocalización y envían archivos a cualquier servidor remoto y están monitoreando lo que hoy, en este instante, estamos hablando. Tanto para Zuckerberg como para quien tiene poder de toma de decisión y fungen como agentes de las nuevas tecnologías de comunicación e información, eso es lo que somos. Datos. Quedamos reducidos a datos humanos. Tenemos tantos datos y tanta capacidad de procesarlos, de identificar correlaciones, que podemos hacer a la sociedad muy predecible. Martin Gilbert, experto en redes sociales y asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Vigilancia permanente, con fines políticos, electorales, económicos y pare de contar. Pero ¿debemos señalar con nuestro dedo a una sola persona? Nos enfrentamos a la posibilidad de perder toda privacidad, si es que ya no la perdimos. Se prometen regulaciones, sí, pero ¿quiénes definen cuáles son las más adecuadas, las más convenientes? ¿El infractor es quien pone las nuevas reglas? Pusimos al punto en la I.